El robo, sin importar el motivo, es una acción que no puede justificarse de ninguna manera. Es un acto que va en contra de la ley y de la moral. Sin embargo, en la historia del crimen, existen robos tan extraños, tan increíbles y tan meticulosamente planeados, que sus historias no se borran por más que las intervengan. Hoy, les traigo el iceberg de los robos más grandes, meticulosos e insólitos de la historia, donde exploraremos una serie de casos muy interesantes que parecen más ficción que una realidad. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, un tren postal nocturno que viajaba de Glasgow a Londres fue detenido frente a un semáforo en rojo previamente manipulado. El ayudante del conductor bajó del tren y se dirigió al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana. Sin embargo, los cables habían sido cortados. Instantes después, alrededor de 15 hombres enmascarados abordaron el convoy sin disparar una sola bala. Golpearon violentamente al conductor Jack Mills con una barra de metal ya que se opuso, y desconectaron los vagones que no les interesaban para posteriormente llevarse 116 sacos llenos de billetes, un botín de 2.6 millones de libras de la época, el equivalente a más de 62 millones de euros actuales. El plan fue ejecutado con una precisión alarmante, ya que la banda sabía exactamente dónde detener el tren, qué vagones atacar y cuánto tiempo tenían. Se refugiaron en una granja alquilada llamada Ladderslade Farm, donde contaron el botín durante días, pero su error fue la confianza. Dejaron atrás huellas, utensilios, restos de comida y hasta cartas con huellas dactilares, pero un detalle aún más curioso es que dejaron atrás un tablero de Monopoly que usaron para contar el dinero, y fue de allí de donde se extrajeron algunas de las huellas dactilares clave, lo que permitió a la policía capturarlos uno por uno. Aún así, más de 2 millones de libras jamás fueron recuperadas, y algunos miembros del grupo nunca fueron identificados. La teoría oficial sostiene que fue un golpe audaz y organizado, pero muchos creen que hubo complicidad interna, como trabajadores del tren, policías o incluso figuras poderosas interesadas en una parte del botín. También existe la teoría de que un cerebro superior nunca identificado fue quien realmente organizó todo desde las sombras, en vez de Bruce Reynolds, quien fue el principal cerebro del robo. Un dato interesante es que Ronnie Beggs, uno de los implicados, escapó de prisión y vivió en Brasil durante 31 años convirtiéndose en uno de los fugitivos más célebres del Reino Unido, pero fue finalmente detenido en 2001 cuando regresó voluntariamente a Inglaterra. El caso sigue siendo un ícono del siglo XX, no solo por su escala, sino por su audacia fría y casi cinematográfica. El 12 de julio de 1987, dos hombres bien vestidos ingresaron al depósito de seguridad de Knightsbridge, en Londres, solicitando alquilar una caja de seguridad. Fueron atendidos como cualquier cliente, pero poco después, con ayuda de un cómplice dentro de las instalaciones, sometió al personal, cerró el edificio y colocó un cartel que decía cerrado temporalmente. Luego, sin alarmas ni testigos, abrió decenas de cajas fuertes y se llevó el equivalente a más de 80 millones de dólares actuales en dinero, joyas y objetos de valor. El responsable era Valerio Bixei, un criminal italiano con un largo historial de robos bancarios en su país. El golpe fue meticulosamente planificado, ya que Valerio había viajado a Londres con una identidad falsa, también había estudiado los movimientos del personal, y encima logró convencer a un guardia de seguridad para que colaborara con él. El robo duró horas y pasó completamente desapercibido hasta el día siguiente, cuando los empleados encontraron el depósito saqueado. Durante semanas la policía no tenía pistas claras, hasta que encontraron una huella dactilar en un vaso de whisky que Valerio dejó atrás, y así fue identificado. Valerio huyó a Latinoamérica durante un tiempo, pero en un giro insólito, regresó a Inglaterra poco después para recuperar y enviar su Ferrari Testarossa a Latinoamérica, y por este descuido la policía pudo arrestarlo sin mayor problema. Lo más curioso es que gran parte del botín nunca fue recuperado, lo que llevó a muchas teorías. Algunos creen que Valerio Bixei formaba parte de una red criminal internacional que lavó los objetos robados en el mercado negro europeo. Otros sospechan que varios cómplices nunca fueron identificados, y que la policía británica encubrió ciertas conexiones del robo con figuras del bajo mundo londinense. Y por cierto, este atraco es considerado uno de los mayores robos bancarios de la historia.
El 21 de agosto de 1911, el Museo del Louvre en París amaneció con un vacío en su sala más preciada, ya que la Gioconda había desaparecido. Curiosamente, nadie notó su ausencia hasta que un pintor habitual se dio cuenta de que la pared estaba vacía. En un comienzo, los vigilantes pensaron que la pintura había sido retirada para ser fotografiada, pero no, la Mona Lisa había sido robada. El robo fue ejecutado por Vincenzo Perugia, un ex trabajador del museo de origen italiano, quien conocía a la perfección los pasillos y protocolos del museo. Con estos conocimientos, y vestido con una bata blanca como la del personal de mantenimiento, entró un lunes, día en que el museo cerraba al público, descolgó el cuadro, lo escondió bajo su ropa y salió tranquilamente. Ahora bien, muchos se preguntaron el porqué de sus acciones y su motivación, y esta era devolver la pintura a Italia, ya que él estaba convencido de que había sido saqueada por Napoleón. Irónicamente, Leonardo da Vinci la había llevado personalmente a Francia siglos antes. Durante 2 años el mundo estuvo perplejo ante estos hechos, llevando incluso al arresto de Guillaume Apollinaire y la interrogación de Pablo Picasso. La prensa internacional estalló, y con ello, la Mona Lisa pasó de ser una pintura reconocida a un ícono mundial. En 1913, Perugia intentó venderla a un comerciante de arte en Florencia, quien, al identificar la obra, alertó a las autoridades, pudiendo así ser recuperada y devuelta a Francia como una heroína nacional. Algunos creen que Perugia no actuó solo, ya que hay teorías que señalan que fue manipulado por una red que planeaba vender falsificaciones al mejor postor, usando el robo original como distracción. Otros dicen que fue un acto solitario impulsado por un nacionalismo ingenuo, pero efectivo. La madrugada del 18 de marzo de 1990, mientras Boston celebraba el Día de San Patricio, 2 hombres disfrazados de policías ingresaron al Museo Isabella Stewart Gardner. Tocaron el timbre y dijeron que respondían a una llamada, por lo que los guardias, confiados, les abrieron. Posteriormente en minutos, los intrusos redujeron al personal de seguridad, los esposaron en el sótano y pasaron los siguientes 81 minutos recorriendo las salas del museo sin prisa. Se llevaron 13 piezas de arte de un valor incalculable, entre ellas obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Manet y Degas. Entre las más notables, por supuesto, estaba el concierto de Vermeer, considerado uno de los cuadros más valiosos del mundo. También arrancaron un Rembrandt directamente de su marco y hasta un artefacto ceremonial chino, además no activaron alarmas ni dejaron huellas útiles. El FBI inició una investigación masiva, incluso ofrecieron una recompensa de $10 millones, se investigaron mafias de Boston, pistas en Europa y confesiones falsas. También se llegó a vincular el caso con miembros de la mafia de Nueva Inglaterra, pero nunca se encontró el paradero de las obras, y hasta hoy, ninguna ha sido recuperada. La teoría oficial es que fue un robo planeado por criminales locales con contactos en el submundo del arte, que después perdieron el control del botín. Otros creen que fue un encargo privado de un coleccionista que guarda las obras en secreto, y algunos sugieren que las piezas fueron destruidas para borrar pruebas tras la muerte de los implicados. El museo aún muestra los marcos vacíos de estas pinturas en sus ubicaciones originales, debido a estrictas prohibiciones en el testamento de Gardner, que dejó ordenado que la colección debía mantenerse sin cambios. Pero también puede verse como una herida abierta, siendo este el robo de arte más grande de la historia, y sobre todo el más humillante para las autoridades estadounidenses. En julio de 1976, la ciudad de Niza fue escenario de uno de los robos más ingeniosos y limpios de la historia. Todo empezó cuando un grupo de ladrones liderados por Albert Spaghiari cavaron un túnel de más de 8 metros desde las alcantarillas hasta la bóveda del Banco Societe Generale, justo debajo del casco urbano. La operación tomó semanas de trabajo silencioso bajo tierra y culminó durante un fin de semana largo, cuando la ciudad estaba prácticamente desierta. Una vez dentro, los ladrones pasaron casi 2 días completos vaciando más de 370 cajas de seguridad, sin disparar una sola arma y tampoco sin activar ninguna alarma. Tal fue la calma con la que trabajaron durante el fin de semana que Albert mandó a unos de sus hombres a comprar comida, y cocinaron dentro de la bóveda como si nada. El botín fue valuado en más de 46 millones de francos de la época, alrededor de 40 millones de euros en la actualidad, incluyendo joyas, lingotes de oro, efectivo y documentos comprometedores.
Albert Spaghiari fue arrestado semanas después gracias a una pista indirecta, pero durante su juicio protagonizó una fuga espectacular. Este hombre saltó por una ventana del tribunal, cayó sobre un auto, subió a una motocicleta que lo esperaba y desapareció sin dejar rastro, viviendo el resto de su vida prófugo, publicando libros y dando entrevistas clandestinas. Además, nunca reveló el destino del dinero ni la identidad completa de sus cómplices. Algunos creen que el robo fue más que un golpe a un banco, y se sospecha que Albert robó documentos secretos relacionados con políticos y empresarios, lo que explicaría por qué nunca fue recapturado. También se ha planteado que hubo colaboración interna o complicidad de la policía local, dadas las extrañas omisiones en la seguridad bancaria esa semana. Lo cierto es que Albert vivió libre durante 11 años tras el robo, y murió en 1989 sin haber pasado un solo día en prisión, y lo peor es que ni un solo centavo del botín fue recuperado. Bajamos al nivel 2. El 16 de octubre de 1994, Colombia amaneció con una noticia que parecía imposible. La bóveda del Banco de la República en Valledupar había sido vaciada sin que nadie escuchara un solo disparo. Más de 24.000 millones de pesos desaparecieron en cuestión de horas, y lo más alarmante era que todo había ocurrido con absoluta calma, sin violencia visible y con una coordinación que desafiaba toda lógica. Había señales de acceso interno, desactivación profesional de alarmas y un conocimiento minucioso del sistema de seguridad. El escándalo no tardó en crecer, ya que el dinero robado correspondía a billetes nuevos, recién salidos de impresión, aún sin entrar en circulación. Eran tan específicos que tenían numeración secuencial y estaban registrados en los archivos del banco, lo que en teoría los hacía imposibles de usar. Pero semanas después, comenzaron a aparecer misteriosamente en diferentes regiones del país, en supermercados, terminales, bancos y hasta en pagos de sueldos. Todos con una característica inconfundible, llevando el sello Valledupar en su numeración, lo que les valió el apodo de los billetes vallenatos. La aparición masiva de estos billetes desató una cacería nacional, incluso el gobierno ordenó su retiro inmediato de circulación, y los medios los convirtieron en el símbolo del crimen perfecto que no lo fue tanto. De pronto, cualquiera con un billete vallenato en el bolsillo podía ser interrogado, y algunos bancos se negaban a aceptarlos. El dinero mismo se volvió evidencia, y finalmente se tomaron nuevas medidas de parte del gobierno nacional para evitar el caos económico, dejando que los billetes pudieran ser canjeados en las sedes del Banco de la República, por supuesto revisando su procedencia. Posteriormente, las investigaciones revelaron una red inesperada de exfuncionarios del banco, miembros de la Policía Nacional y figuras del orden que se aliaron para ejecutar el robo desde dentro. Por increíble que parezca, aunque varios fueron capturados y parte del dinero recuperado, una porción significativa del botín jamás apareció. Algunos periodistas de investigación y analistas sostienen que el robo pudo haber sido en parte una operación encubierta para financiar campañas políticas regionales y nacionales en una época electoral particularmente agitada. Parte del dinero habría sido lavado a través de contribuciones disfrazadas y entregas en efectivo. El 1 de marzo de 1978, apenas 3 meses después del fallecimiento de Charles Chaplin, el mundo despertó con una noticia absurda: su ataúd había sido robado del cementerio de Corsier-sur-Bebey en Suiza. Durante la madrugada, 2 ladrones profanaron la tumba, desenterraron el féretro de 150 kilos y huyeron con el cadáver del icónico genio del cine mudo. La familia Chaplin quedó impactada, y Ona, su viuda, recibió poco después una llamada anónima donde pedían un rescate de $600,000 a cambio del cuerpo. Pero Ona se negó rotundamente, afirmando que su esposo se reiría de lo absurdo de la situación y que no cedería ante chantajes, ni siquiera desde la tumba. La policía suiza no tardó en desplegar una operación de búsqueda con vigilancia telefónica y seguimiento de llamadas, y tras 2 meses de investigación, dieron con los responsables. Uno de ellos era Roman Bardas, un inmigrante polaco desempleado, y el otro Gans Choganev, un mecánico búlgaro. Estos personajes habían ideado el plan como una forma fácil y sin violencia de ganar dinero, inspirados por noticias de secuestros internacionales, sin dimensionar el impacto mundial que causaría su acto. El cadáver fue hallado enterrado en un campo de maíz a 15 kilómetros del cementerio, el cual afortunadamente fue recuperado en buen estado.
Posteriormente, fue reenterrado en el mismo cementerio, pero esta vez bajo una losa de hormigón armado, para evitar que algo así volviera a ocurrir. La historia del robo generó titulares en todo el planeta y hoy sigue siendo uno de los casos más insólitos de la historia criminal. ¿Qué llevó a dos hombres comunes a perpetrar semejante acto? Muchos dicen que alguien más pudo estar detrás del plan, usando a Bardas y Ganet como testaferros, y que la presión pública hizo que abandonaran el plan original. Incluso se rumoreó que un excéntrico coleccionista europeo quería adquirir el cuerpo de Chaplin como pieza de valor histórico y que el secuestro habría sido orquestado como un encargo privado. En la madrugada del 25 de diciembre de 1985, mientras el país celebraba la Navidad, dos hombres lograron infiltrarse en el Museo Nacional de Antropología de México y se robaron 140 piezas arqueológicas de un valor incalculable. Lo inquietante no fue la cantidad, sino la precisión quirúrgica del robo, ya que los ladrones sabían exactamente qué vitrinas abrir y qué piezas tomar. Escogieron solo las piezas más valiosas y representativas del mundo prehispánico mexicano, incluyendo piezas de las culturas maya, azteca y zapoteca. El museo, considerado una de las joyas culturales de América Latina, no contaba con alarmas activas esa noche y la vigilancia era mínima, dando ventaja a que los responsables aprovecharan esta debilidad. Saltaron una reja, entraron por un conducto de aire acondicionado y abrieron vitrinas con herramientas simples, sin causar daños mayores. La noticia estremeció a la comunidad internacional, y muchos temían que el robo hubiera sido orquestado por una red internacional de tráfico ilegal de arte, alimentada por coleccionistas privados que hubiesen comprado todo esto sin pensarlo dos veces. A pesar del hermetismo, la presión pública fue tan intensa que en 1989, 4 años después, los responsables fueron capturados, siendo estos Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina Villarreal. Ambos jóvenes mexicanos estudiantes de veterinaria, sin antecedentes criminales que aseguraron haber cometido el robo sin ayuda externa ni compradores previos. Ellos guardaron las piezas en una casa en Naucalpan y las conservaron intactas sin venderlas. Esa confesión desató aún más dudas. ¿Por qué robar algo que no planeaban vender? Algunos creen que la versión oficial encubre a verdaderos compradores internacionales y que los jóvenes fueron usados como pantalla. Esto tendría sentido, ya que solo 111 de las 140 piezas fueron recuperadas. ¿Qué pasó entonces con esas 29 piezas faltantes? En el momento en que Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955, a los 76 años, su cuerpo fue llevado al hospital de Princeton para la autopsia. Allí, el patólogo Thomas Stotz Harvey tomó la inesperada decisión de extraer el cerebro de Einstein sin el consentimiento explícito de su familia. Lo peor es que en lugar de entregarlo o descartarlo, lo conservó, lo fotografió, lo dividió en 240 bloques y lo almacenó en frascos con formol durante décadas. Harvey aseguraba que su intención era preservarlo para la ciencia y que eventualmente lo distribuiría entre los mejores neurólogos del mundo para su estudio. Pero eso casi nunca ocurrió, incluso durante años el cerebro estuvo en cajas, refrigeradores domésticos y hasta en un frasco escondido en una cervecería abandonada. Harvey fue despedido poco después de la autopsia, perdió su licencia médica y desapareció de la vida pública, cargando consigo el cerebro de uno de los genios más importantes de la historia. Durante más de 40 años, el cerebro de Einstein vagó por Estados Unidos sin rumbo claro, generando rumores de conspiraciones científicas, investigaciones encubiertas e incluso culto. No fue hasta los años 90 que algunas partes fueron entregadas a instituciones médicas, pero nunca se realizó un estudio concluyente sobre su estructura que explicara su genialidad. Aunque algunos hallazgos apuntaban a diferencias en el lóbulo parietal, los resultados fueron inconclusos y metodológicamente cuestionables. Y algo desconcertante es que nadie fue penalizado por el hecho, y Harvey murió en 2007 sin revelar si conservó más fragmentos. Algunos creen que lo que Harvey hizo fue un intento torpe de preservar un legado científico, y otros sostienen que fue un acto de ego disfrazado de ciencia, y que quiso pasar a la historia junto al nombre de Einstein. Pero también hay quienes sospechan que hubo manos más poderosas detrás, caprichosos interesados en estudiar el cerebro en secreto, fuera del escrutinio público. Seguimos con el nivel 3.
En agosto de 2005, Brasil fue testigo de uno de los robos más espectaculares de la historia. En la ciudad de Fortaleza, un grupo de delincuentes alquiló una casa a solo una cuadra del Banco Central, y desde allí, durante 3 meses cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, que llegaba directamente a la bóveda subterránea del banco. Pero no solo era un túnel increíblemente largo, sino que estaba reforzado con madera, tenía iluminación y ventilación, además era lo suficientemente grande para que una persona pudiera caminar erguida. Durante el fin de semana del 6 al 7 de agosto, mientras el banco estaba cerrado, los ladrones ingresaron por el túnel y sustrajeron 3,5 toneladas de billetes de 50 reales no marcados, equivalentes a unos 70 millones de dólares de la época. El robo fue descubierto recién el lunes siguiente, cuando los empleados llegaron al banco y se encontraron con el enorme vacío en la bóveda. Un detalle muy interesante y algo gracioso es que cuando la policía fue notificada del robo, inicialmente pensaron que era una broma debido a la magnitud y la audacia del plan. La precisión quirúrgica del golpe era desconcertante, ya que no hubo disparos, ni alarmas, y tampoco pistas claras. Además la banda operaba bajo una empresa falsa de césped artificial, lo que les permitió trasladar discretamente tierra del túnel y evitar sospechas del vecindario. De hecho, la casa alquilada fue precisamente para su fachada, y les funcionó perfectamente, porque los vecinos notaban el trabajo exhaustivo pero pensaron que era parte de la empresa y lo vieron como algo normal. La investigación llevó a la captura de varios miembros con parte del botín, pero se estima que más de la mitad del dinero nunca fue recuperado. Uno de los presuntos cerebros, Antonio Jusivan Alves dos Reis, fue arrestado, pero muchos de sus cómplices siguen en paradero desconocido. Muchos sugieren que un sector de las autoridades locales pudo haber brindado protección a los autores, dado que el túnel fue construido frente a una avenida transitada sin levantar sospechas. La mañana en el tranquilo barrio de Acassuso, en Buenos Aires, parecía normal, pero lo que la policía no sabía es que estaba a punto de presenciar un crimen tan audaz que pasaría a la historia como el robo del siglo argentino. El 13 de enero de 2006, un asalto al Banco Río se convirtió en un plan maestro, y lo que parecía una toma de rehenes común era, en realidad, una brillante cortina de humo. El cerebro detrás de esta operación fue Fernando Araujo, apodado el Maestro, un artista que concibió el plan durante un buen tiempo. La audacia del atraco estaba en su doble jugada. El plan A era la toma de rehenes y la negociación con la policía, mientras que el plan B era el verdadero golpe, ejecutando un meticuloso escape por las alcantarillas. Para esto, Araujo y sus cómplices, que incluían a un miembro apodado el Ingeniero, cavaron un túnel que los llevaría directamente a la bóveda. Mientras el negociador policial intentaba calmar la situación, los ladrones ya estaban vaciando la bóveda, abriendo aproximadamente 143 cajas de seguridad y llevándose todo lo que encontraron. Luego de no escuchar nada por unas 2 horas según los registros, una rehén logró llamar a su hermana que estaba afuera del banco, y le dijo que hacía bastante tiempo que no escuchaban ningún ruido de los ladrones. Con esa información, la División Especial de Seguridad Halcón ingresó al establecimiento, y fue allí donde descubrieron con asombro que la bóveda estaba vacía. Los ladrones no habían robado por la puerta principal, en su lugar, sacaron todo a través del túnel y en la pared, dejaron un cartel con la frase que decía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. El escape fue un golpe de genio, incluso para ocultar su rastro la banda inundó el túnel. El botín, que ascendía a unos 19 millones de dólares en efectivo y joyas, fue transportado por el túnel en 2 balsas inflables hasta las alcantarillas, donde un camión los esperaba. Luego de eso, los delincuentes se dispersaron y desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de la brillantez del plan, fueron capturados gracias a la confesión de la ex esposa de uno de los ladrones, que denunció a la banda a cambio de dinero. La mayoría de los implicados fueron detenidos, incluyendo a Luis Mario Vitet Sellanes, quien fue el hombre que negoció con la policía desde adentro del banco. Sin embargo, la mayor parte del botín nunca fue recuperado. El misterio de dónde está el dinero sigue siendo un tema de debate en Argentina, convirtiendo a la historia en una leyenda. Cuando el célebre compositor Joseph Haydn murió en 1809 en Viena, fue enterrado con honores. Pero lo que sus admiradores no sabían es que su cráneo sería robado solo días después de su entierro, y el motivo no era dinero ni odio, sino una extraña obsesión científica.
Dos seguidores del compositor, Johann Nepomuk Peter y Joseph Karl Rosenbaum, sobornaron a un sepulturero para que desenterrara el cuerpo, bajo la creencia de que podían estudiar su genialidad musical. Dicho sepulturero con otros ladrones, robaron su cabeza poco después del funeral y lograron reemplazarla por otra, lo que evitó sospechas inmediatas. Esta fue entregada principalmente a Rosenbaum, un hombre de confianza de la familia Esterházy y conocido de Haydn, quien ocultó el cráneo durante años. No fue sino hasta 1820 que el escándalo estalló, cuando el príncipe Esterházy quiso trasladar los restos de Haydn a una tumba más adecuada. Al momento de la exhumación, el mismo Rosenbaum tuvo que estar presente en su papel como persona de confianza del príncipe. Cuando el ataúd fue abierto, el engaño era imposible de ocultar, ya que el cráneo en el interior no se parecía en nada al de Haydn, sino al de un hombre mucho más joven. Por supuesto, todos los presentes se dieron cuenta de inmediato, y Rosenbaum, sin poder quedarse callado, se vio obligado a destapar el crimen que él mismo había orquestado. A pesar de que los responsables fueron encontrados, la cabeza de Haydn pasó más de 145 años separada de su cuerpo, viajando de mano en mano como una reliquia intelectual. Finalmente, en 1954, fue reunida con sus restos en un acto solemne, pero por respeto, ambas cabezas fueron enterradas juntas. El motivo detrás del robo es tan desconcertante como absurdo. ¿Realmente esperaban leer el genio musical en un cráneo? Algunos historiadores y teóricos creen que hubo más cómplices en altos círculos que protegieron el secreto durante décadas por vergüenza institucional. La historia te podrá parecer una sátira, pero es completamente real, y hasta el día de hoy, el féretro de Joseph Haydn guarda dos cráneos, el de un genio y el de un desconocido. Quizá, uno de los robos más audaces y sofisticados jamás cometidos en lo que a diamantes respecta, fue el que ocurrió en el corazón del distrito de diamantes de Amberes, Bélgica. Entre el 15 y 16 de febrero de 2003, un grupo de ladrones liderado por Leonardo Notarbartolo, un joyero italiano con aparente vida respetable, logró infiltrarse en la cámara acorazada del Antwerp Diamond Center, llevándose más de $100 millones en diamantes, oro y joyas, todo esto sin activar una sola alarma. El robo fue una obra maestra, como sacado de una película. Principalmente, la bóveda estaba protegida por 10 niveles de seguridad, desde sensores infrarrojos, cerraduras magnéticas, cámaras, combinaciones múltiples y detectores sísmicos. Sin embargo, los ladrones lograron desactivar todo con una combinación de réplicas exactas de llaves, spray para cegar cámaras, placas de aluminio para burlar sensores y el uso de cinta adhesiva para anular el sistema magnético. El secreto detrás de su éxito fue la planificación, ya que durante más de 2 años, el grupo alquiló una oficina en el mismo edificio para estudiar los movimientos del personal y planificar sin levantar sospechas. Incluso instalaron una minicámara sobre la bóveda para aprender la combinación. Notarbartolo fue arrestado semanas después junto con 3 participantes, pero siempre sostuvo que el robo fue un encargo de un comprador poderoso y que el robo era parte de un fraude al seguro. Y por si te preguntas cómo fue atrapado, todo fue gracias a un error increíblemente simple para un robo tan sofisticado. Resulta que en las cercanías del Diamond Center, en una zona boscosa, la policía encontró bolsas de basura con pruebas incriminatorias. Estas bolsas contenían los restos del sistema de seguridad de la bóveda, planos del edificio, cintas de video de vigilancia y, lo más importante, un sándwich medio comido con ADN de Leonardo Notarbartolo. Este descuido permitió a la policía rastrearlo y detenerlo, pero a pesar de su coartada y su negación de haber participado en el robo en la magnitud que las autoridades sospechaban, afirmó que solo se llevaron lo pactado, pero las autoridades encontraron decenas de cajas saqueadas por completo, lo cual es contradictorio con su historia. Una hipótesis sostiene que se trató de una operación coordinada por una red criminal de alto nivel con contactos dentro del propio Diamond Center, incluyendo a un traidor dentro del personal que facilitó la entrada secreta. Pero pese a los esfuerzos e interrogatorios, la mayoría del botín nunca fue recuperado, y muchos de los cómplices jamás fueron identificados. Y bajamos al nivel 4. El 1 de marzo de 1993, República Dominicana vivió uno de los asaltos más violentos y traumáticos de su historia.
Ese día, un médico cirujano llamado Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez irrumpió armado en una sucursal del Banco del Progreso en la Avenida Independencia de Santo Domingo. Su objetivo inicial era huir con casi 1 millón de pesos, pero la rápida llegada de la policía frustró el plan, desatando un secuestro de rehenes que duraría más de 13 horas. Payano, acorralado, tomó como escudos humanos a empleados y clientes, por lo que a lo largo de la noche, 8 personas permanecieron retenidas mientras el secuestrador amenazaba con incendiar el banco usando gasolina. La situación se volvió aún más delicada cuando medios y figuras públicas como Freddy Veras Goico, Rafael Corporán, Uchi Lora y Monseñor Francisco José Arnaiz intervinieron para intentar calmar a Payano, pero sus esfuerzos fueron en vano. En un momento de pánico, Payano comenzó a herir con un objeto cortopunzante a una rehén en vivo mientras ésta fungía como la persona encargada de establecer comunicaciones. A medida de que pasaban las horas el secuestrador se ponía más agresivo y al salir del banco con los rehenes como escudos humanos, se originó una fuerte discusión con las autoridades que terminó en un completo caos. En medio de este caos, Payano disparó a una empleada en el hombro, lo que permitió que algunos escaparan y en el intercambio de fuego, murió la empleada Celeste Paulino, y el propio Payano fue abatido por un disparo de escopeta en el rostro. Este asalto dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país, ya que la versión oficial nunca esclareció de forma concluyente quién fue el responsable del disparo que mató a Celeste Paulino, y la negativa de su familia a permitir una autopsia solo añadió más misterio. Algunas teorías afirman que Payano no actuó solo, y que había sido manipulado por actores interesados en desestabilizar el sistema financiero. Otros creen que sufrió un brote psicótico, impulsado por deudas y la presión social que lo llevaría a actuar de forma desesperada. Este robo se diferencia de los demás por su violencia, pero su historia es tan impactante que merecía un lugar en este video. En la historia criminal, hay robos por dinero, por venganza y por poder. Pero el que ocurrió el 23 de mayo de 1981 en el Banco Central de Barcelona fue un enigma de 37 horas. Los asaltantes tenían más de 200 rehenes, un arsenal de armas y demandas políticas, pero lo más extraño de todo es que jamás se supo con certeza qué buscaban. Primeramente los asaltantes se identificaron como miembros del Movimiento de Acción Revolucionaria, una organización desconocida hasta ese día. Posteriormente exigieron, entre otras cosas, la liberación de los golpistas implicados en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero, ocurrido apenas 3 meses antes. Sin embargo, también pidieron un rescate de 1.000 millones de pesetas y acceso a los sótanos del banco, lo que sugiere que su objetivo podía ser más complejo que un simple robo. Durante el asalto la tensión fue extrema, desde negociaciones, amenazas de matar rehenes y tiroteos ocasionales con la policía. Finalmente, el 24 de mayo, las fuerzas especiales asaltaron el edificio desde arriba, luego de que un tirador de élite abatiera a uno de los asaltantes que retenía a un rehén en la azotea del edificio. El resultado del asalto dejó 3 víctimas mortales, varios heridos y la fuga de uno de los asaltantes quien se presume era el cerebro de la operación. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después, cuando la policía halló una caja de seguridad forzada en el sótano, y que nunca se revelara lo que contenía dando lugar a teorías más turbias. ¿Buscaban documentos sensibles, o estaban encubriendo algo más grande? Algunos investigadores han sugerido que el asalto no fue más que una operación de distracción, todo para sustraer información comprometedora relacionada con redes de corrupción política y financiera. Muchas teorías existen, pero lo cierto es que a más de 4 décadas, el botín real nunca fue confirmado, y el verdadero propósito del asalto continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente de España. El 11 de diciembre de 1978, a las 3:12 de la madrugada, un grupo de hombres armados ingresó al edificio de carga de Lufthansa, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. En apenas una hora, se llevaron más de $5 millones en efectivo y 875,000 en joyas, lo que lo convirtió en el robo de efectivo más grande de Estados Unidos en ese momento. El robo fue orquestado por James Burke, un gángster asociado de la familia criminal Lucchese. La clave del éxito fue la precisión, ya que contaban con un informante dentro del aeropuerto, Louis Warner, un empleado de carga con grandes deudas de juego.
Gracias a él, conocían a la perfección las rutinas, la ubicación del dinero y los turnos de seguridad. Esto les permitió emboscar y neutralizar al personal clave a medida que llegaban a sus puestos, tomando control de la situación rápidamente. En total, amordazaron a 10 empleados y forzaron al vigilante a abrir la bóveda, todo sin disparar una sola bala. Además, para no dejar rastro, se aseguraron de llevarse consigo hasta las cintas de vigilancia. Sin embargo, lo que se diseñó como un crimen perfecto se desmoronó por un error ridículo y fatal. El conductor de la camioneta de huida, Parnell Edwards, debía llevar el vehículo a un desguace para ser compactado y eliminado, pero en un acto de incompetencia, la dejó estacionada ilegalmente en una calle de Brooklyn. Solo 2 días después, la policía la encontró, y con ella las huellas dactilares de Parnell, lo que les dio la primera pista sobre los ladrones. Pero lo más escalofriante de este caso vendría después, ya que para evitar que cualquiera de sus cómplices hablara, James Burke, con su habitual paranoia, inició una brutal masacre. En los años siguientes, al menos 10 personas vinculadas al robo fueron encontradas muertas en circunstancias muy sospechosas. Muchos de ellos murieron poco después de haber alardeado sobre el dinero que habían conseguido, algunos fueron hallados en congeladores, autos quemados o incluso colgados, convirtiendo la historia en una cacería humana dentro de la mafia. Al final, el FBI nunca recuperó el dinero, y aunque se presentaron múltiples cargos años después, la mayoría de condenas no fueron específicamente por el robo. La única condena por el atraco fue para el informante, Louis Warner. Los demás arrestos y condenas que se relacionan con el caso fueron por otros crímenes que salieron a la luz durante la investigación, como asesinatos, narcotráfico y otros delitos de la mafia. Esto se debe a que el cerebro del robo, Jimmy Burke, eliminó a todos los implicados que pudieran haber testificado en su contra, lo que imposibilitó una condena directa por el atraco. Un dato interesante es que el impacto de este caso fue tan grande que sirvió de inspiración para la aclamada película Buenos Muchachos, de Martin Scorsese. El 24 de noviembre de 1971, en plena víspera de Acción de Gracias, un hombre de mediana edad que se identificó como Dan Cooper abordó un vuelo de Portland a Seattle. Una vez en el aire, le pasó una nota a una azafata, donde decía tener una bomba en el maletín. Posteriormente, exigió $200,000 en billetes de 24 paracaídas, pero lo que sorprendió es que con una calma asombrosa y sin generar pánico, Cooper obligó a la tripulación a aterrizar en Seattle, donde recibió el dinero y los paracaídas. Con el avión nuevamente en vuelo, pero esta vez con rumbo a México, Cooper demostró su plan maestro. Ordenó a la tripulación permanecer en la cabina mientras él se dirigía a la parte trasera del Boeing 727, esperó pacientemente a que la noche cayera, se puso uno de los paracaídas y, en medio de una tormenta, saltó del avión con el dinero desapareciendo sin dejar rastro en la inmensa oscuridad. El caso conmocionó a los Estados Unidos y se inició una de las mayores cacerías humanas en la historia del FBI, pero no se encontró nada. Cooper, o el hombre detrás del nombre, se había desvanecido por completo. Durante años, la investigación no tuvo avances y el caso se convirtió en una leyenda. Uno de los indicios más interesantes apareció 9 años después, en 1980, cuando un niño que jugaba en un banco de arena cerca del río Columbia encontró $5,880 en descomposición. La numeración coincidía con la del dinero del rescate, pero el misterio de Dan Cooper sigue sin resolverse y las teorías sobre su destino son tan fascinantes como el atraco. Muchos expertos creen que Cooper era un paracaidista experimentado o incluso un militar, ya que demostró un conocimiento técnico inusual sobre el avión y su escape. Sin embargo, la teoría más aceptada por las autoridades es que, a pesar de su preparación, Cooper no sobrevivió al salto. La noche era oscura y tormentosa, y las temperaturas en la zona eran extremadamente frías. Además, el hecho de que solo se haya encontrado una pequeña parte del dinero años después podría sugerir que el resto del botín se perdió junto a él. La historia de este astuto criminal que se desvaneció en el cielo continúa siendo un enigma sin solución, y es el único caso de secuestro aéreo en la historia de Estados Unidos que jamás fue resuelto. Así concluimos nuestro descenso por este iceberg criminal.
Hemos visto que los robos más fascinantes no siempre son los más violentos, sino los más ingeniosos. Si este video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta si te gustaría una segunda parte. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este video haya sido entretenido y de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.